Colombiano transmite Antena de los Andes desde de Cabal, Risaralda, HJRL 1520 kHz en amplitud modulada. En internet www.antenadelosandes.com.co. Antena de los Andes, en sintonía con la comunidad. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, tu bandera es mi bandera. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Azul, sangre azul, y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Muy buenos días, esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Hoy, sábado 22 de julio, y esto sigue andando. Carlos Alfredo, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos los amables oyentes en esta hora de la mañana, a Armando en la parte técnica, un especial saludo a Jorge y a todos los demás que nos escuchan, a nuestro amigo William Restrepo, que también está con nosotros en línea. Bueno, don William, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos Alfredo, buenos días, Jorge, buenos días, Armando, buenos días, audiencia de este programa, hoy sábado, con cosas importantísimas, a ver si de pronto despertamos. Bueno, esperemos que despertemos porque estamos desde muy temprano despiertos. Entonces nos vamos a ir inicialmente, William y Carlos Alfredo, con el comentario de Pablo Bustos. Hoy está larguito, pero hay que mirar ese tema con el asunto de los merecimientos de la gente que se queda con los cargos en Colombia y lo que están haciendo con eso. Y va el comentario de nuestro director general, Pablo Bustos. Jorge. Lo peor y lo que más da susto de toda esta historia es que la señora Marcela Yepes fue designada por este fiscal, ya no solo a Monte Alegre, como directora administrativa, para acompañarle en sus peores aventuras contractuales, más cuestionadas por el país entero, sino que el actual fiscal general, Néstor Humberto Martínez, la nombró como jefe o directora de Oficina de Control Interno de la Fiscalía, es decir, a vigilar la conducta y los recursos públicos mejor dentro de la Fiscalía General de la Nación. Lo que quiere decir que va a vigilar sus propios contratos. Ella vigilará a quien investigue, o vigilará también a los contratos del Springer y la Springer misma, por supuesto, los contratos de Gustavo Moreno, los contratos de la universidad, y por supuesto de la compra de la aeronave, entre muchos otros. Ella pasa de ser contratista a ser vigilante de sus propios contratos, lo cual resulta aún más bochornoso, y más cuando el esposo tiene, por otro lado, la sartén por el mango, vigilando todas las contralorías del país, inclusive la Contraloría General, por razón por la cual pues asfixia esa posibilidad de tener un control real sobre los recursos y la gestión de la Fiscalía y la gestión actual de su propia consorte y candidata a la dirección administrativa ejecutiva de la carrera judicial, es decir, al cargo de superministra. Él mismo como candidato a la auditoría, como auditor, candidato a la Contraloría General y a perpetuarse en la Auditoría General de la República. Nosotros llamamos, el país en anticorrupción llama de alguna manera nepotismo, lo que es usar el poder para fines estrictamente personales o perpetuarse una casta en el poder, en los cargos públicos, en la contratación, etc. Pero en realidad no es más que un tráfico de influencias y el manejo de roscas. Hoy vamos a hablar de dos casos, ojalá al menos de uno, el caso claramente del auditor general de la Nación, Felipe Córdoba, y su esposa, hoy actual jefe de control interno de la Fiscalía General de la Nación. Y por otro, si nos alcanza el tiempo, hablaremos de la Procuradora Regional del Magdalena, Ana Muelle, y de su esposo, concejal de la ciudad, y su suegro, quien perdió la investidura por denuncias del Pomaricazo, donde cayó toda la mesa directiva, denuncias de pérdida de investidura que formuló la red de veedurías hace unos años. Se trata del directivo del Congreso, o exdirectivo, Darío Saravia. En cuanto a lo que refiere a Marcela Yepes y Felipe Córdoba, recordemos que Marcela Yepes fue funcionaria de la Fiscalía, que su familia ha estado relacionada con el control del manejo de la rama judicial,
que entra por cuenta de la familia Yepes, lo mismo que Felipe Córdoba, a la Contraloría de Sandra Morelli. Allí el uno entra en paracaídas al cargo de Participación Ciudadana como director, entidad clave en esa estructura administrativa de control fiscal, y Marcela Yepes también hace parte de la estructura administrativa de esta entidad, participando en contratos también como el de la sede de la Contraloría, que después le indica directamente a la Morelli, y otra serie de contratos dudosos en esa administración. Una vez ellos promueven a Felipe Córdoba a la vicecontraloría, entonces de Sandra Morelli, una carrera meteórica inexplicable, pasa la señora Marcela Yepes a ser directora administrativa de la Fiscalía General de la Nación, es decir, a vigilar toda la contratación de la Fiscalía General de la Nación. Entran entonces a ser prácticamente vigilante y vigilado la Contraloría frente al desempeño de la actividad de contractual y manejo de recursos públicos en la Fiscalía. La señora Marcela Yepes, una vez llega a la Fiscalía de Eduardo Montalegre, cuando era la luna de miel entre Sandra Morelli y Eduardo Montalegre, firma contratos cuestionables y cuestionados, como por ejemplo el caso de Natalia Springer. Ella fue la que firmó esos contratos. Igual a Gustavo Moreno, el fiscal, el único jefe anticorrupción o autoridad anticorrupción que va a ser extraditado a los Estados Unidos en el caso de la exigencia de coimas mordidas al ex gobernador de Córdoba. Esos contratos fueron de puño y letra firmados por Marcela Yepes, pero igual la compra de un avión para el fiscal general Montalegre, que no podía aterrizar sino en algunos pocos aeropuertos del país. Los recursos que se aplicaron para la famosa Universidad de la Fiscalía, que tampoco funcionó, fueron parte del desgreño que estaba a cargo de la Contraloría General de la República en su vigilancia. Muy poco después, en esa alianza fuerte en la pelea contra Sandra Morelli, esta señora se convierte en testigo estrella contra la misma, y Felipe Córdoba de inmediato se alía en la red, cae en la red más fuerte de Montalegre, y con ese apalancamiento llega a la Auditoría General de la República, es decir, a vigilar a las contralorías del país, incluida la Contraloría General de la República. No contento con ello, ahora está de un lado en el ejercicio estamos en el proceso de elección selección de nuevo auditor o auditora general de la República, donde también quiere perpetuarse a través de una ficha que inclusive había demandado a la propia auditoría, y tiene una posibilidad importante de mantener el poder de la auditoría. Pero más allá de eso, es claro que su esposa está tratando de llegar al manejo de la dirección administrativa de la ejecutiva, así llamada, de la carrera judicial, que maneja un presupuesto anual de cerca de 2 billones y medio en 5 años, un presupuesto de 12 o 13 billones de pesos, y más poder que cualquier ministro de justicia, de cualquier corte, porque tiene unas funciones nominadoras de contratación, de infraestructura, informática, en fin, es una voraz máquina de poder con que toma el control del propio, y por esa vía de las postulaciones, interacción con la magistratura, con las altas cortes, e incidencia en las vinculaciones, postulaciones y elecciones de las cortes. Es decir, se van a quedar con las cortes, como ya lo hizo de alguna manera, estuvo al frente de ese destino un familiar de Marcela Yepes en el pasado, con muy reprochables resultados. Súmele a esto el hecho de que el propio Felipe Córdoba, una vez acceda a su esposa a esta preeminencia, indudablemente va de manera directa y clara por la Contraloría General de la República. Entonces ya no sería auditor, sino sería además su trampolín por la auditoría, de la auditoría, y por supuesto con el poder magno que daría la dirección ejecutiva de la carrera judicial, que es un superministerio, la verdad sea dicha, de justicia, iría fácilmente cómodo a la disputa
por la Contraloría General de la República. Este caso muestra claramente cómo estamos frente a un caso de nepotismo, pero más aún, Felipe Córdoba, para este propósito y extrañamente de manera coincidente, ha contratado y está actualmente contratando como auditor general de la República para este periodo, en este momento donde está dando la selección de auditor general por parte de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué está ocurriendo? Que ha contratado, esto es lo más escabroso quizás, y que muestra la irregularidad grande que se está dando, la manipulación o utilización de esa entidad para propósitos no muy claros, clientelistas, al parecer, y se trata de la contratación de la magistrada viajera, a la que nosotros le pusimos serenata por irse de fiesta por el Caribe, Ruth Estela Díaz, ya pensionada, jubilada, es una ex magistrada de la Corte Suprema, que pues no se entendería de otra forma que con la coincidencia de la elección de la esposa o de la postulación, que ya formalmente lo está, para la dirección administrativa de la rama judicial, que contrate esta magistrada. Está contratada por 6 meses, más o menos de 6-7 meses en este año, y durante todo el periodo electoral de ese cargo. Pero igual, a su vez, otro cuestionado magistrado, que es Francisco Ricaurte, un magistrado que fue de la Corte, que después pasó al Consejo Superior de la Judicatura, y que estuvo en el problema de yo te elijo, tú me eliges, también altamente cuestionado y conocido por el profundo lobby que hace en las Cortes y la incidencia que tiene en las mismas, y particularmente en la Suprema de Justicia. Dos personas, dos fichas claves que están siendo pagadas por el Estado, pagadas con recursos de la Auditoría General, es decir, de todos los colombianos, y que coinciden en el periodo de ese desempeño de sus contratos actuales firmados. Tenemos la copia de eso, hace unos días lo sacamos por RCN Televisión, con el desempeño del mismo, lo cual deja traslucir cómo el propósito no sería el asesoramiento mismo, sino hacer una aproximación ante esa corporación que elige a su esposa. Estamos frente a un fenómeno espantoso, porque acá se junta también Gustavo Moreno, de alguna manera, el tema de la Fiscalía con el tema de Felipe Córdoba, Marcela Yepes, Ruth Estela Díaz, Francisco Ricaurte, y por qué no también mencionar del magistrado Bustos, de la expresidente de la Corte Suprema, quien ha sido su mentor real y con quien han tenido oficina, igual con Ruth Estela Díaz, Gustavo Moreno, y todo este enclave resulta estar muy cerca a Eduardo Montealegre y a lo que son los episodios de falta de transparencia en la gestión pública y los escándalos más importantes de corrupción en el país, en la rama judicial y en los órganos de control, por desgracia. Bueno, don William Restrepo, su opinión respecto al comentario de nuestro director general. William, pero antes de que te comente, sí quiero decir una cosa, que conste que esto ocurre en el país del Sagrado Corazón de Jesús. Eso es lo importante. ¿Para qué tal que no fuera así? Pero es que es supremamente grave esto. Estas parejas que están apareciendo de la nada, surgen y al mismo tiempo crecen y crecen y crecen y nadie sabe por qué vías que van. Esto de Felipe Córdoba es una cosa muy grave, pero hay una cosa muy importante que debemos aclarar a nuestros oyentes que apenas llegan a nuestra sintonía o que no han escuchado el tema como realmente es. ¿Quién es Felipe Córdoba? ¿Y quién es Marcela Yepes? ¿De dónde vienen? ¿De dónde salieron? Carlos Alfredo. ¿Quiénes son? Eso es lo importante. Vea, sí. Felipe Córdoba Larrarte es un joven de aquí de Pereira. Se ha hecho al lado de los grandes dirigentes de esta a los llamados. Comunidad, los llamados. Sí, pues, porque no son dirigencia, entre comillas dirigencia. Entre comillas. Sí, Juan Manuel Arango Vélez, Víctor Manuel Tamayo, tiene muy buenas relaciones con Israel Londoño, en fin, con toda la camada. Ahora con los hermanos Duque. Es toda esta camada de pseudo dirigentes. Y él, con muchas aspiraciones, él comenzó acá como secretario de gobierno municipal. Y después pasó a ser asesor en la gobernación de Víctor Manuel Tamayo. Y de un momento a otro ascendió. Yo siempre pues, lo he visto como una persona que tiene una
habilidad. Una habilidad pasmosa para irse ubicando. Y Marcela Yepes, como todo el mundo lo sabe, pues lo debe sacar como conclusión, es hija del dirigente caldense Omar Yepes Alzate. Que hoy lo van a hacer un homenaje. Hoy tiene una con Pastrana a bordo. En Manizales. Y fuera de eso, lo que decía Pablo Bustos, ella es prima de otra persona, ella es prima de un Yepes, no me acuerdo bien el nombre, que es Juan, algo así, que fue también director de la rama judicial, o sea, gerente de la rama judicial, al puesto que ella aspira. Y que el tipo, como decía Pablo Bustos, dejó muchos cuestionamientos se hacen sobre la labor de este señor allí, y que además estaba aspirando a estar en la terna. Y según comentarios de aquí de gente que los conoce en Pereira, eso ha generado una fractura en esa familia, porque lo que habían dicho era que Marcela Yepes se quedara quieta y el otro joven iba a volver a aspirar a ser gerente de la rama judicial, que es el que, como decía Pablo Bustos, maneja todo el presupuesto, tiene poder nominador, tiene poder de contratación, es más poderoso, como decía Pablo, que el ministro de Justicia, y que en el lapso de 4 años que dura el periodo no maneja un presupuesto de menos de 12 billones de pesos, toda una estructura, todo un aparato para elegir y ser elegido, y para mover los poderes en este país, para silenciar investigaciones, para hacer y deshacer, que es lo que realmente en Colombia se utiliza el poder. Los que nos escuchan hoy, en este sábado, tienen que saber, en Colombia el poder no se aprovecha para bien, no se aprovecha para solucionar los problemas de la gente, no se aprovecha para construir una sociedad igualitaria, para que haya justicia, para que haya educación, para que haya salud. No, en Colombia el poder se utiliza exclusivamente para la gran corrupción, para el enriquecimiento de unos pocos, ¿no? Y por eso, William, ¿escuchaste alguna vez el comentario de un concejal de Dos Quebradas que había que hablar con nuestros amigos en Bogotá, como lo dijo el concejal en plenaria, nuestros amigos en Bogotá, para que nos solucionen el problema con estos tipos como Carlos Alfredo Croix, Jorge Correa, Daniel Silva, porque es que nos están atropellando mucho? Esos son los tipos que tienen de amigos, tipos como estos, y aquí quiero decirle a la sociedad risaraldense, no hay cosa peor que un estafador, y el estafador, para estafarlo a uno, mantiene de sonrisa, aplauso, palmada en la espalda y soluciona todo eso. ¿Qué dices, William? No, esto es muy grave, y además es en pareja. En pareja las cosas, y con ese recorrido que tiene este joven Felipe Córdoba, estamos frente a como dice Bustos, estamos frente a una expresión de nepotismo que está ocurriendo, o que ha ocurrido casi siempre en nuestra política, porque este país ha sido manejado por familias, y se van turnando las familias para controlarlo todo, y se van pasando de generación en generación. Y por eso tenemos nietos de expresidentes que a su vez fueron familiares de otros muy destacados dirigentes políticos, los tenemos ahora como candidatos a la presidencia. Esto es grave, y grave porque si estas dos personas, como se está anunciando desde ahora, llegan a manejar ese capital de 13 billones de pesos, y llegan a manejar esa capacidad para firmar contratos, para manejar contratos como los de Gustavo Moreno, Natalie Springer, la compra del avión, el famoso avión de Montealegre, que según te afirma solamente podía aterrizar en ciertos aeropuertos. Imagínese usted los recursos que se perdieron para la famosa Universidad de la Fiscalía, y quién sabe cuántas cosas más dejó este muchacho Felipe Córdoba aquí en Risaralda durante su fugaz paso por acá en su juventud y en su adolescencia y en su madurez inicial de los 20 a los 30 años. Imagínense todo lo que está haciendo, y es que eso es lo que nos está corrompiendo aún más, lo que está destruyendo los tejidos sociales de esta comarca, de este país. Y si eso ocurre a nivel nacional, imagínense lo que ocurre a nivel local y regional, que es tapado todo, que es guardado todo, que es escondido todo, y que tiene como cómplice el silencio de todos. William, vea, aquí hay un asunto bien delicado, y yo creo que hoy sí le puedo cobrar por ventanilla a ciertos amigos míos. Cuando este tipo vino a la Universidad Libre a hablar de todos los hallazgos en Risaralda desde la Auditoría General de la Nación, vino a burlarse de nosotros,
Porque es que el tipo, el único mérito que tiene es saberse mover en esas intríngulis de la politiquería, de esa mal llamada clase dirigente y la salamería, porque es un tipo salamero, es salamero. Entonces, el gran mérito de ese tipo es ser salamero con la mal llamada clase dirigente, y por eso uno también tiene que preguntar, ¿qué mérito tiene un señor que se llama Izaza, Carlos Humberto Izaza, para que venga a decir que va a ser senador de la República por Risaralda? ¿O qué mérito tenía Simón Gaviria para ser director nacional de planeación, ser hijo de César Gaviria? No, ¿qué mérito tenía Carlos Alfredo? Sí, lo que pasa es que esta no es una sociedad que se construye en méritos. Aquí lo que tenemos que hacerle ver a la gente, y es de una manera la tarea que se hace desde esta tribuna, es que lo que necesitamos construir es un país diferente. Es que es diferente. Eso de Simón Gaviria, que llega a esos altos cargos sin mérito, esa es la sociedad que no nos merecemos. En ese tipo de sociedad no somos capaces de lograr solventar y darle solución definitiva, o por lo menos solución importante a los graves problemas. O sea, una sociedad donde una persona como Felipe Córdoba llega a ser auditor general de la nación sin haber transitado por puesto importante en méritos, y simplemente en la componenda, en el amarre del favoritismo, en que la señora en ese momento se ubica en la Fiscalía General de la Nación, le sirve de mampara a Montealegre para firmar los contratos, se echa a cargo todo ese papel para hacerlo, o sea, le hace el trabajo sucio, maneja y manipula logra que el marido llegue a la auditoría, o sea, hacen un entramado, y un entramado que llega para hacer impunidad, se genera impunidad, porque nada de esos contratos, nada de esas actuaciones fiscales, nada de ese gasto público se ha podido de todas maneras auditar de manera eficiente. Y no es un hecho aislado, mi querido William, no es un hecho aislado el hecho, es las razones por las cuales en Risaralda ocurre lo mismo. ¿Por qué no se mueve la fiscalía? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en todos estos años, como tú dices? ¿Qué pasó con la investigación de Oro, que la tenemos bien, por lo menos fundamentada, que no ha podido ser dictado auto inhibitorio ni nada? La tienen ahí. O la denuncia que se hizo en su momento por la compra del lote de famoso durante el primer gobierno de Carlos Alberto Botero, que quedó en la total impunidad, y todos los demás actos. Y todo lo demás, ¿cuál es la mano de Felipe Córdoba? ¿Cuál es la mano de Felipe Córdoba en esta amistad con estos dirigentes políticos para que ninguna actuación de las denuncias que tú bien expresabas han expresado siempre, en el caso del lote de la novena, de los casos recientes, de la situación de la compra del apartamento del alcalde, en fin, de todo lo que hemos venido insistiendo, denunciando con prueba, no se mueva? No son hechos aislados, William, es todo este engranaje, todo este maridaje, toda esta actuación que de una u otra manera se hace con el fin único, como un modus operandi. Ese es el modus operandi de esa clase política, que se mueven en el Cesar, se mueven en Córdoba, se mueven en Cundinamarca, se mueven al Atlántico. Es el mismo modus operandi. William, me voy a robar una frase que fue muy famosa después de los atentados a la revista en Francia, y es: aquí todos son Felipe Córdobas, todos. Es decir, aquí hay de Felipe Córdoba una imagen compartida por todos los supuestos o los autodenominados dirigentes políticos, que no son más que comerciantes a la sombra, y que son los que tienen patas arriba toda esta sociedad corrupta y llena de inconvenientes permanentes, de incapacidades, de inhabilidades, que les impiden o le impiden a esta sociedad siquiera escuchar, porque aquí solamente oyen pero no escuchan, de manera que esto es muy, muy grave, y no sé hasta cuándo la sociedad va a soportarnos a nosotros diciéndoles qué es lo que es grave y qué es lo que no es grave, cuando todo aquí está podrido. El comentario. William, entonces, para complementar lo que dijo Pablo Bustos, lo que venimos diciendo aquí, nos vamos con tu comentario para el día de hoy, que va acorde a lo que está sucediendo en el país.
Este es el espacio de la Red Nacional de Veedurías de Colombia, RedVer, y los comités cívicos contra la corrupción en todo el país. Todos callan, mientras el país se desmorona. Han convertido al silencio en la única sospecha comprobada de que algo anda mal. Los políticos mienten más fácilmente, cuando nadie pregunta nada. Los funcionarios públicos roban alegremente mientras nadie cuestione sus actitudes. Los vemos enriquecerse todo el tiempo y nadie pregunta por esa suerte tan extraordinaria de unos individuos en las operaciones financieras a las que les seguimos el camino hasta que descansan en los bolsillos de funcionarios públicos y en los bolsillos de los políticos. Y todos callan. Manda cobardía. ¿A qué le tienen miedo? ¿Cómo se dejan manipular por ínfimas ganancias perentorias y migajas engañosas que reparten en las veredas y municipios de Colombia? Y todos creen que están en un carnaval y guardan silencio. Ven llegar al ladrón, desocupar sus bolsillos e irse, y nadie dice nada. Otra vez lanzaron a la picota a los hermanos Solarte, los mismos que tienen la APP del aeropuerto Matecaña, semejantes joyitas ya envueltos en la Ruta del Sol y son los nuevos dueños de nuestro aeropuerto. Y todos callan. Y hay silencio y olvido a los desastres de Infipereira. Todo demuestra que la plata desapareció y las investigaciones se estancaron. Y todos callaron. ¿Dónde estaba la Fiscalía Regional? Allí también guardan silencio amañado y patrocinado por los mismos bandidos que como magos hacen desaparecer los recursos públicos. ¿Qué pasó con Monsalve, el director de Infipereira? Y ahora vemos al que se encargó de darle la última puñalada a ese organismo sin control, de donde se desapareció tanto dinero, como candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. Y todos en fiesta, pero callando, tragándose los sapos más asquerosos de una sociedad putrefacta. ¿Por qué callan? Cuando se habla de los parcaderos de Ciudad Victoria, donde se perdieron 2.500 millones de pesos. El Pereira, el gran negociado de un exalcalde que nadie investigó, pero que fue cobijado por la sombra siniestra del silencio. Y todos callan, y se robaron los recursos de los abuelitos. Hay unos detenidos que dicen que ellos no fueron, y el que verdaderamente debería responder anda suelto con su mentor, el senador Merec, que nunca ha hablado, sino para sus negocios particulares, porque no es un dirigente político, no es más que un negociante en la sombra. ¿Y qué pasó con las denuncias que hicimos contra la Carder por el descarado negocio ilegal con una organización de papel llamada Oro? Ya ni el silencio responde. Y callaron los que tenían que hablar del apartamento que compró el alcalde Gallo en Pinares, y el lote de la 10ª donde se comprobó que hubo un delito y que el alcalde Gallo tenía que responder. Y ya le echaron tierra. Nadie investiga, nadie dice nada. El Consejo de Pereira parece una dependencia de la alcaldía municipal. Viven arrodillados, nadie debate nada. Los funcionarios públicos van y hacen discursos a los que nadie les presta atención. La mayoría de los días solo van a firmar para poder cobrar y abandonan el recinto. Nadie pregunta nada. En Dos Quebradas es peor. Los concejales amenazan a los que preguntamos mucho porque tratan de ocultarlo todo, de mantenerlo en silencio. Y guardan también silencio porque seguramente son protagonistas de los mismos delitos. La Asamblea Departamental se dividió para no cumplir con el deber de autorizar el gasto público del departamento, y la Procuraduría guarda silencio cuando debería de abrirle pliegos de cargos a los llamados 7 rebeldes, porque están incumpliendo una obligación natural, como es autorizar al gobernador para que contrate y mantenga en funcionamiento al departamento. Pero no, los llaman los héroes por violar sus propios reglamentos. Todo lo que hacen es presionar al gobernador para que les otorgue contratos. Es el chantaje más claro que hemos visto y todos callan. No hay nada que me perturbe más que la ausencia de programas de opinión en los medios de comunicación. Nos han cercenado el derecho a opinar,
a decir en nuestras propias palabras la verdad a la que han encarcelado los dueños de esos medios. Que nadie opine ni en la región ni en la nación es la demostración más dolorosa de que no tenemos una libertad de expresión práctica, porque los mismos que han comprado gobiernos y han provocado la corrupción y explotado al pueblo son ahora los dueños de esos medios. Por eso callan, porque son generadores de miseria y verdugos modernos de la población. Y nadie dice nada. Con una canción, un partido de fútbol o una actuación brillante de un ciclista entretienen a todo un pueblo al que le niegan todos los días sus derechos. La televisión regional muestra balances supuestamente maquillados, sus ingresos no son comerciales y sus contenidos son ridículamente políticos que sirven solamente a los intereses del senador Merec. Su gerente hace política desde sus cámaras y con el presupuesto nacional. Y todos callan. Guarda silencio la mayoría y los bandidos nunca hablan. Le sacan más provecho a la ausencia de palabras y protegen mejor sus negocios. Mientras tanto, se roban los lotes, le cambian el destino a los suelos y lo que es rural en la noche amanece siendo urbano. Y nadie dice nada, porque somos unos cobardes. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Muchas gracias. Los fines de semana, en la puerta 4 del Centro Comercial El Progreso, en el Paseo de los Fundadores, visité San Telmo. La productividad artesanal al servicio de todos, en horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. Un producto artesanal es un motivo. Señor abogado, ¿requiere su avalúo comercial o judicial? Llame a Diego Ramos García, perito profesional de Corporonjas. Informes 313-706-5111 y 350-4584. Ramos Flores 111@hotmail.com. Tintilla de cannabis, analgésico, reducción del dolor, antiinflamatorio, reduce la inflamación, antiinsomnio, ayuda para dormir, antiapnea, disminuye la apnea del sueño. Cambiando vidas todos los días. Para una asesoría personalizada, comunícate al 310-425-4666 o WhatsApp 310-425-4666. Burolex, colectivo de profesionales especializados en derecho. ¿Necesita asesoría jurídica? Consúltenos su caso, podemos ayudarle. Contamos con abogados especializados en todas las áreas del derecho: responsabilidad médica, derecho administrativo, derecho civil, laboral y de seguridad social, derecho de familia, comercial y penal. Estamos altamente comprometidos con nuestros clientes y sus derechos. Visítenos en la carrera octava, número 2309, oficina 703, edificio Cámara de Comercio de Pereira. Contacto 321-817-4594, 325-4787, contacto @burolex.com.co. Visite nuestras redes sociales e infórmese de nuestros servicios. Burolex Abogado Fanpage, Twitter e Instagram. La Fundación Eje Cafetero Educación para el Desarrollo es una organización sin ánimo de lucro que proyecta la formación intelectual, social, cívica y cultural de nuestra comunidad hacia el desarrollo. Formación holística que destaca al ser humano y su debido comportamiento en el seno de una sociedad progresista. Una visión de crecimiento dentro de un marco de oportunidades a las que puedan acceder todos sin distinciones de color político, raza, credo o posición económica y social. La Fundación Eje Cafetero Educación para el Desarrollo, FUNED, propone la creación de la primera escuela de periodismo donde se puedan formar periodistas orientadores, trabajadores sociales, conscientes de su responsabilidad social y vocación de servicio a la comunidad. Honestos y productivos, defensores de la justicia social y promotores del desarrollo y la ciencia. Todo esto en 3 años. FUNED, Fundación Eje Cafetero, Educación para el Desarrollo, Verdad, Lealtad y Patria. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Así sangre azul y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Bueno,
Todo esto, lo que dijo Pablo Bustos, complementado con lo que dijo William Restrepo en su comentario, vamos a poner una canción que también nos ayuda para ver la reflexión de cómo tiene que ser en el diálogo permanente, en el reconocimiento del humano, del ser humano, de todo lo que tiene que hacerse como sociedad, y nos vamos con esta canción que es importante para que la gente la tome en cuenta. Voy a hablar contigo esta noche, viejo. Sé que estás sufriendo, pero hay que hablar en tu surco viejo. Hay muchos sudores, muchas amarguras que hablan de opresión. Y así está mi gente, que es también tu gente. Trabajo y miseria, trabajo y sudor, necesitan que alguien les diga de frente que son hombres libres, que Dios quiere mucho. Yo mire mañana temprano, cantándole al hombre esta mi canción, que siempre es posible el amor de hermanos, tanto al oprimido. Eso es lo que el Comité Cívico y la Red Nacional de Veedurías Regional Eje Cafetero ha querido hacer siempre por la sociedad risaraldense. Es el diálogo con el hombre, es el hijo con el padre, es tener voz para poder reclamar el derecho y no permitir que otro tipo, en medio de la mentira y del engaño, le diga que lo va a representar, y al final lo que uno hace es entregar el poder que tiene cada ciudadano a un personaje que va y le miente diciéndole yo voy a hacer por usted. Eso se tiene que terminar, eso tiene que ser una cosa compartida en las responsabilidades compartidas de la vida, para que no nos salgan más Felipes Córdobas, Marcelas Yepes y muchos personajes, los Isasas, los Simones Gaviria, que se han apropiado, que por un caso fortuito de la vida llegaron allá por la muerte de un hombre, terminaron teniendo poder y nos han hecho mucho daño en la región, y hay que revisar eso y nos toca pensar para poder tener diálogo y poder tener voz. William. Bueno, Carlos Alfredo. Mientras William regresa, quería pues comentarle a la gente que cuando nosotros hablamos de que hay un modus operandi de todos estos organismos de control con los mandatarios regionales y locales, con los que ejercen la función pública y tienen a su cargo, por ejemplo, la suscripción de los contratos, la autorización del gasto público, la vigilancia y control de las obras para que se ejecuten. Nosotros decimos que es un modus operandi porque ese modus operandi ha hecho que los de acá de alguna u otra manera utilicen el poder para todos esos tipos de beneficios, de aspiraciones de manera aislada. La política se utiliza hoy, el ejercicio público se utiliza para financiar la actividad política, no hay otra, y para el enriquecimiento de ellos mismos. No hay dentro del punto del contexto general un gasto público encaminado a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Muchos ejemplos son. Ejemplos, por ejemplo, de mirar la situación, por ejemplo, en el caso de Pereira y Dos Quebradas, del deterioro de la malla vial. Una malla vial que se va deteriorando. Y uno pregunta, bueno, ¿y los recursos de la sobretasa a la gasolina? ¿Los recursos del predial? ¿Los recursos de las rentas del municipio donde están? En el caso de Pereira, por ejemplo, y también de Dos Quebradas y en general del país, el acelerado deterioro de los planteles educativos. El estado lamentable en que se encuentran, donde los jóvenes, una gran mayoría, no quieren permanecer en los planteles educativos. Hay una altísima deserción escolar porque el plantel educativo se volvió un tormento, no le ofrece nada nuevo.
no le ofrece una buena educación, no le ofrece un bienestar, no le ofrece confort, no le ofrece escenarios o espacios adecuados para la práctica del deporte, para la cultura. En fin, hay una situación grave en la medida, por ejemplo, como que hay una que esta semana se comentaba en el Consejo de Pereira a raíz de que se votó una adición presupuestal cuantiosa y una inversión donde no solamente ingresaron unos recursos de las utilidades de la empresa de aguas, de energía y del aeropuerto de Matecaña, utilidades que a uno le llama la atención, utilidades en aguas y aguas, cuando la Aguas y Aguas no está haciendo las obras del punto de vista obligatoria que tiene en materia de reposición de acueducto alcantarillado, el mejoramiento de la infraestructura. Entonces, ¿cómo va a haber utilidad? Cuando los mismos funcionarios de esa empresa le cuenten a uno que la capacidad operativa se ha venido menos, porque no se compran los insumos, porque no se disponen de los recursos suficientes, por ejemplo, para la reparación de tanque, para la adecuación. O qué decir en una situación, por ejemplo, que se viene deteriorando el colector de Goya. Entonces, ¿cómo me dice a mí que eso va a dar utilidad si la infraestructura está en pésimo estado? O el caso de la empresa de energía, con una altísima utilidad. Al solo municipio le tocaron 13.000 y pico de millones de pesos de utilidad, el municipio del dueño de la mitad. O sea que eso da alrededor de 26.000 millones. ¿Y de dónde se hace? 4. Se hace con un costo de energía oneroso, impagable, con el empobrecimiento del sector residencial, con el empobrecimiento del sector comercial que demanda energía, con la desaparición del sector industrial, porque una industria que requiere y demanda energía, y hoy pagamos una energía más cara que en otras ciudades del país. ¿Sale y se va? Entonces sale y se va. Entonces adicionan eso al presupuesto y vienen y le dicen a uno, no, y además a eso, hacen un contracrédito porque le restan al presupuesto de ingresos de este año un gasto que decía tal vez mejoramiento de planteles educativos. Y yo pregunté, ¿y los mejoramientos que es infraestructura por qué no se va a hacer? Ah, no, porque no hay estudios. Entonces cogen los 4.000 o 6.000 millones de pesos que habían para mejoramiento y se los mecatean. Y se los mecatean en eso. En ¿Para qué? Para de la los política, amigos. para el contrato de los amigos. O sea, que esto al final es un modus operandi, mi querido William, y todos los que nos escuchan. Esto no cambia. Ese es el modus operandi que se va año tras año. William. Oiga, escúcheme esto que es muy importante. Oiga, resulta que la pareja Yepes Córdoba están en este momento recibiendo salarios, sueldos fuera de lo que oficialmente están recibiendo, que nosotros conocemos y sabemos, pero no podemos decirlo. Pero entre los dos se llevan a la casa 60 millones de pesos mensuales. Y nosotros preocupados por los congresistas de Colombia que se llevan 30 millones. Óigame, esto es increíble. Es decir, que una pareja gane 60 millones de pesos al mes. Y no le alcanza. Mientras el salario mínimo aquí aumenta centavos. Sí. No tiene sentido. Cuando hay gente viviendo en la pobreza, cuando le dicen a esa sociedad que quien se gane 200.000 pesos, que reciba 200.000 pesos, más de 200.000 salió de la pobreza, eso es una burla. William, y fuera de eso se llevan 60 y no les alcanza porque tienen que hacer otras cosas para poder ayudarse para poder vivir. Ese es el problema. Con esos 60 millones podríamos darle empleo a 50 personas. Y lo que la gente no entiende es que esos 60 millones de pesos de esos dos personajes salen del bolsillo de todos los colombianos, los contribuyentes. Del que está hoy en la miseria y tiene que pagar el IVA, porque cuando va al supermercado a comprar ciertos productos paga el IVA, y con esa plata nosotros pagamos a estos personajes que nos hacen daño todos los días con buenos sueldos. Y como lo dijo también Pablo Bustos, entonces ahora la exmagistrada y el exmagistrado que están ya pensionados, también ganándose 25 o 28 millones de pesos mensuales, hay que darle contratos. Y siquiera tocamos el tema ahí porque me llama una persona y me dice, hombre, pero ¿cómo es posible que esto se está llenando de gente pensionada, dándole contratos a gente pensionada y los demás no tienen oportunidades? Pero no solo es allá, es la generalidad, en general. Que se está, policías pensionados entregándole los contratos que no se le pueden dar a los jóvenes. Funcionarios de la alcaldía de Pereira, jubilados,
con contratos en las mismas dependencias, y eso es una cosa injusta. Ahora, uno puede decir, la gente dice, no, es que mi jubilación no me alcanza, pero entonces tiene la jubilación, vaya al sector privado, preste un servicio profesional, haga algo, sea emprendedor, así como le exigen a los jóvenes, déle el espacio a gente nueva que viene más capacitada y que tiene merecimiento para que entre. No, y que construyan algo nuevo. Y que construyan algo nuevo. Es una apropiación indebida. Así se le está enseñando a la gente, ¿no? William, regáleme 2 minutos. Regáleme 2 minutos. Antes de que se me olvide esto, Jorge, pero es que yo estoy un poco confundido con el tema de la pobreza. Si el gobierno dice que ha sacado mucha gente de la pobreza, ¿qué quiere decir pobreza multidimensional? Pues hombre, eso tendríamos que revisarlo, pero el problema de la pobreza en Colombia se ha disminuido es porque bancarizaron a todo mundo. Y como todo mundo está bancarizado, entonces salió de la pobreza absoluta. Ese es un problema de esa. Y lo que estás planteando es revisando en el asunto de la salud, porque creen que le están dando un buen servicio de salud, buena educación a la gente. Y entonces, sí, porque los tienen inscritos en el CISBEN. Entonces en el CISBEN aparecen con que tienen supuestamente derecho a la salud, tienen derecho a ciertos beneficios, y con eso se llama multidimensional, porque en muchos escenarios es donde se le está dando, por lo menos aparentemente se le oferta. Aparentemente se le oferta. Pero que no se le da. Pero que no se le da, o sea, no se materializa. Y además, la medida de que quien recibe más de 200.000 pesos sale de la pobreza, pero esa lectura o ese cálculo nace desde el punto de vista que le preguntan, ¿usted qué ha hecho este mes? Entonces dice, no, pues yo hice tal cosa, yo hice 2 o 3 cosas. Entonces a eso le ponen un valor de ingreso, y con cualquier 4 o 5 días supuestamente ya ha salido ha tenido los ingresos suficientes para marcar más de 200.000 y salir de la pobreza. Todos aquellos que pasen la línea de los 200.000 pesos para arriba sale de la pobreza. Una persona que esté en la mendicidad en la calle y que viva de la limosna, pues supuestamente aquí ya también echaron el cuento que esa gente que recibe 1,5 millones, o sea que esos son hace 7 veces salieron de la pobreza, porque como era 200.000, ahora reciben 1,5 millones según ellos, pues ya son personas altamente adineradas. Millonarias. Bueno, William, pero déjeme salir 2 minuticos, porque el tema está interesante, pero quiero contarle esto a los Dos Quebradenses, porque para Dos Quebradas yo tengo que salir con algo. Hoy Dos Quebradas, el debido cobrar de Dos Quebradas, las deudas de la gente en Dos Quebradas de predial está en 127.465 millones de pesos. Y esa plata la debe, y el número de predios registrados en la Secretaría de Hacienda son 65.058 o 65.228, porque me dan 2 cifras diferentes. Hoy, de esos 65.228 predios, 33.118, el 50.77% de los predios en Dos Quebradas están en mora. O sea, más de la mitad. Y tenemos en el estrato 1 y 2, urbano y rural, 9.382 predios. En el estrato 2, 18.710 predios. En el estrato 3, 26.749 predios. Y en el 4, 10.122. Y el más alto, el estrato 1, está en mora el 66.16%. En el estrato 2, el 51.13%. En el 3, el 49.7%, en el 4, el 41.16%. Y nos pusimos a hacer un análisis de eso, William, y nos vamos al cuento de la valorización por 311.000 millones de pesos. Y hoy los Dos Quebradenses le deben al municipio el equivalente al 40.95% del proyecto de valorización. Esa es la plata que los Dos Quebradenses le deben al municipio de Dos Quebradas para poder ejecutar. Y hay 3 elementos que la gente dice, ¿por qué no pagan? Unos, porque no creen en la administración pública y no hay confianza, y dice que se van a robar la plata. 2, porque la gente no tiene con qué pagar. Los ingresos suficientes. Y los ingresos son insuficientes, y decimos esto. Porque además los salarios son bajos, y además los altos costos de los servicios también, y otros servicios agregados en educación, transporte. Hicimos el paralelo, y entonces nos llamamos a lo siguiente. En Dos Quebradas hay entre 16.000 y 18.000 adultos mayores propietarios de predio en Dos Quebradas, con ingresos entre 605.000 pesos y 900.000 pesos. Y nos pusimos a hacer un análisis, y esa gente en estrato 3 paga un equivalente a 270.000 pesos de solo servicios públicos al mes.
y lo ponemos así. Todo el mundo quiere tener internet, entonces paga 110.000 pesos de internet, paga 55, 60.000 pesos de energía, paga 48, 50.000 pesos de gas y paga entre 45 y 55.000 pesos por el servicio de acueducto y alcantarillado y aseo. Entonces uno se pone a mirar todo esto y tuve la oportunidad de buscar al secretario de Hacienda y decirle, venga, ¿qué plan de choque tiene real para servirle a la gente, que la gente pague para poder que hagamos cosas en Los Quebrados? No tienen ni idea dónde están parados. Y él dice, no, don Jorge, pues es que cuando llegue el momento de embargar, embargamos. Yo pregunto, ¿van a embargar 33.000 predios en Los Quebrados? ¿La mitad de la ciudad? ¿Más de la mitad de la ciudad? Eso no es posible, pero entonces, como todo es de chabacanería, como el alcalde que salió el pasado lunes en esta emisora a decir que iba a mirar qué era la responsabilidad social empresarial de los constructores y no le reclama es las obras complementarias que tiene que hacer para las urbanizaciones que están haciendo, y no se va con la figura que la responsabilidad social empresarial es otra cosa y cree que con eso le puede echar carreta a los dos quebradenses. Problema de la gente si se come ese cuento, Carlos Alfredo. Es que yo creo que es la misma situación que se vive en Pereira. Pereira está por los lados de los 240.000 millones de pesos el debido cobrar de predial, William, y eso lo hemos venido expresando no de ahora, de hace muchos años. Entonces la solución que plantean ellos es subir la tasa y subir el avalúo, y como en el caso de Pereira, subir el millaje, la estratificación, y la tasa, la estratificación, el avalúo. Entonces llegó a un punto de no retorno, o sea, ya la situación hizo ya crisis, porque Pereira tiene las más altas tasas, ya no hay para dónde subir. Entonces, ¿qué ha venido ocurriendo? Lo que dice Jorge, que 33.000 en Pereira pueden ser alrededor de 60.000 o 70.000 los predios que están en mora. Es imposible hacer cualquier cobro coactivo en esas condiciones. Entonces esto es una situación que nadie quiere enfrentar. Entonces simplemente hacen un ejercicio, recaudan 10 o 20.000 millones de pesos más y con eso contestan. No dan una solución de fondo. Y una solución de fondo es colocar unas tasas, unos impuestos que realmente estén acordes a la realidad de los ingresos de la gente, pero que todos contribuyan, porque si no se vuelve una situación de que el más vivo, el que tenga más capacidad de viveza, el que sea capaz de ir y después y decirle al funcionario, bórreme la deuda del sistema y aquí le voy a dar talco, o el funcionario que también montaron negocios, porque tienen negocios montados con eso, aquí hay una situación, y mientras tanto le siguen subiendo a otros sectores para los cuales se vuelve la situación impagable. William. Yo no me puedo explicar todavía cómo es posible que teniendo 70.000 predios en mora, en Pereira, en el pago del predial, ¿por qué tratan de cobrarle a los que están en mora en los estratos 1 y 2, por ejemplo, y no le cobran a los estratos 6, 7, 8 y 9, que también están en mora, que no pagan los impuestos de predial desde hace muchísimos años? Y nosotros los conocemos, sabemos dónde están. Vayan al área, a la zona de Cerritos, para que se den cuenta que en la zona de Cerritos, la mayoría de los residentes en Cerritos, de los grandes, es decir, la gente que tiene mucho dinero, pues esa gente no paga impuesto predial porque nadie se los cobra. Nadie les cobra el impuesto predial a estos residentes en el lugar, en Cerritos. Pero a eso, William, agréguele otra capacidad de pago, ¿no? Sí, claro, pero agréguele otra cosa a eso, William, que aquí Jorge no comentó, que también es un elemento también que hace crisis en eso. Es que un predio que se muta, la mutación es cuando cambia, o sea, un lote que se convierte o en una urbanización o en un conjunto multifamiliar, o que se convierte, una casa que se convierte en 5 pisos, eso se llama una mutación. Esa mutación que cambia el valor del predio, que cambia el uso, que le da otro valor y por lo tanto requiere y define un nuevo impuesto, un impuesto diferente. Esa mutación se puede demorar hasta 8 y 10 años. Entonces aquí hay de miles y miles de predios que de los últimos 10 años, en el caso de Cerritos, en el caso de Salida Armenia, en el caso del centro de Pereira, en Los Álamos, en Pinares de San Martín, en el sector de Mercasa, en el Nuevo Sol, en Combia, que han venido cambiando de uso, y en el caso de Los Quebradas igual, en el caso del Capón, en el caso de La Pradera, en el caso de Santa Mónica, en el caso de La Variante, en el caso de la avenida del Ferrocarril, donde han aparecido multifamiliares que tienen que aportar, no
no están aportando porque hay un atraso en materia de la actualización catastral que genera también una alta inequidad. Y que se hace adrede. Y que se hace adrede muchas veces porque no hay un esfuerzo, no hay una política pública, no hay un conocimiento de los trámites, de hacerlos fáciles, de hacerlos expeditos y buscar mecanismos, porque eso va a generar mejoramiento de los ingresos, pero también a mayor número de contribuyentes, la situación en materia del costo promedio de lo que el ciudadano debe colocar ya se baja y se vuelve mucho más pagable desde ese punto de vista, y eso no se analiza, mi querido William, ni se hace ningún análisis, y eso se les dice, y realmente no quieren tomar decisiones que son decisiones administrativas que se deben hacer para el bien de la sociedad. Bueno, y yo quiero traer aquí también, Carlos Alfredo, que mira de dónde viene esto, Presidencia de la República. El Comité Cívico y la Red Nacional de Veedurías también ha hecho tareas buscando los recursos para el municipio de Los Quebradas porque sabemos de la incapacidad del alcalde. Este alcalde es un tipo incapaz, con unos asesores incapaces. Y le hemos pedido al gobierno nacional, insistimos el asunto de los recursos para el asunto de vías en Los Quebradas, el problema de norte-sur con autopista del Café, la entrada al viaducto, todos estos graves problemas que tenemos. Y ahora ya se nos metió también el problema del acueducto, el problema del agua potable con todas esas urbanizaciones que están haciendo sin tener capacidad de prestarle servicio a la gente, han dejado y han permitido construir y construir por todo lado. Al gobierno nacional le hemos solicitado, venga pues necesitamos que nos acompañen en todo este proceso, Carlos Alfredo, y también estamos preparando un documento para ayudarle a Pereira, diciéndole a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que aporte recursos para Egollá, para que no prevengamos una catástrofe mayor en Egollá, porque no sabemos eso cómo se está comportando y a qué punto llega. Aquí llegó la carta de la Presidencia de la República diciéndonos que todo se está haciendo con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y con Invías, y con el Ministerio de Transporte. Entonces vamos a ver eso hasta dónde llega, Carlos Alfredo y William. Es que uno no puede quedar esperando que otro haga por uno cuando uno puede hacer por la sociedad en la que vive, Carlos Alfredo. Sí, William, un tema que se nos ha quedado en el tintero, que creo que lo vamos a tener que tratar durante 8 días, es el tema, dos temas. Uno, el tema de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda Cárdenas, la estructura, al interior de la estructura administrativa, las diferentes dependencias que han sido tomadas por asalto por ciertos funcionarios y contratistas que colocaron a esa corporación autónoma al servicio de los intereses de ciertos sectores que han hecho allí un gran fondo de corrupción, violación de normas ambientales y enriquecimiento indebido. Y el otro punto que está en la agenda también diaria, que lo hemos colocado desde aquí de la red de veedurías, de esta red, en el sentido de la denuncia que venimos haciendo hace muchos días, que el alcalde guarda silencio sobre la compra mediante el mecanismo de subasta inversa de 3 volquetas y un vidrio cantador para la Secretaría de Infraestructura del municipio de Pereira, en donde se violaron todos los procedimientos contractuales, donde se hizo un pliego sastre, donde más de 7 firmas durante los prepliegos hicieron observaciones importantes para que se diera un mecanismo de modificación del pliego de condiciones que permitiera una pluralidad de oferta, situación que no se dio y que al final solamente se presentaron 2 que iban en contubernio y donde hubo violaciones flagrantes a ese procedimiento. Eso lo vamos a tratar dentro de 8 días, William, más otros temas, y nos dedicamos lastimosamente el tema de Felipe Córdoba Larrarte y de su señora esposa, este dúo maravilloso que está apropiado de los grandes, en el poder del Estado, que hace tanto daño. Se nos tomó mucho del tiempo de este importante programa de opinión y de control. Y este es un anuncio al estilo circo. Después no digan que no les advertimos que Correcto. Hay una bomba caminante, una bomba que puede explotar en cualquier momento, que se llama Felipe Córdoba y Marcela Yepes. Aguas, ojo con esa bomba que está a punto de explotar y que la estamos viendo caminar y pasearse por todas las pasarelas sin problemas de ninguna clase. Sabemos para dónde van y sabemos qué están haciendo y nos estamos quedando callados. Bueno, William, y también en la próxima semana estaremos intentando con la gente, con los paneleros de Colombia, para poder plantear con ellos lo que está sucediendo con ese trapiche o ese ingenio de Obando, donde está involucrado su gran amigo
la familia Merec, y entonces revisaremos eso con los paneleros que vendrán aquí a este programa el próximo sábado, Dios mediante, para que nos hablen de todo lo que está sucediendo. O sea, aquí atropellan la sociedad y la sociedad guarda silencio y permiten que a los viejitos los lleven de paseo. Las familias, por no preocuparse por sus ancianos, dejan que unos políticos se apropien de la voluntad de los viejos con un paseo, con un sancocho, la esclavitud moderna, y comienza desde nuestros adultos mayores, William, y hasta aquí llegamos hoy sábado en esta, es mi opinión. ¿Cuál? La suya. Eso, muy bien, Carlos Alfredo. Para el eje cafetero y el occidente colombiano transmite Antena de los Andes desde Santa Rosa de Cabal, Risaralda. HJRL 1520 kHz en amplitud modulada. En internet www.antenadelosandes.com.co. Antena de los Andes, en sintonía con la comunidad.